Oramos para que el reverendo Pérez, el predicador de hoy, sea usado con el poder de Dios. Adelante, reverendo Pérez, bienvenido a su casa. Que Dios le use con poder. Y este es su púlpito. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios. Aquí hay distanciamiento físico, no social. Por tanto, yo me quito la máscara. La paz del Señor continúe en medio de ustedes y abundantemente. En la mañana de hoy, cuando reflexionaba para traer la meditación por invitación de vuestro pastor, nos poníamos a buscar varias ideas que históricamente han estado permeando la vida de la iglesia. En primer lugar, descubrimos que la iglesia primitiva no celebraba este domingo. Amén. El único domingo que celebraba era el de resurrección. Ay, ay, De ay. hecho, ahorita el pastor decía que estábamos para celebrar y yo decía que el culto es celebración. Celebramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos para traernos vida y vida en abundancia. Así que, buscando en esta tradición, encontré que la primera visión que tuvo la iglesia no fue de un domingo de Ramos, mucho menos de entrada triunfal. Se conoce como domingo de pasión. Anda. Domingo de pasión. Y las lecturas que hoy tenemos nos confrontan con ese sentido de pasión. Claro, hay dos acepciones que nosotros conocemos como pasión. Una es de dolor, de angustia, de pesar. La otra es de entusiasmo, perseverancia, constancia. Así que cualquiera de las dos que nosotros vayamos a ver en la mañana de hoy son un reto para la vida de la iglesia. El profeta Isaías en esta mañana comienza a presentarnos a nosotros un mensaje. Nos dice: el Señor me dio lengua de sabio. Y yo le preguntaría, ¿qué cosa es lengua de sabio? De alguien que tuviera conocimiento vasto. Por ahí hay que tiene mucho conocimiento. Y decimos, ese tipo es un sabio, esa mujer es una bestia. Dicen los muchachos en el día de hoy. Yo pensaba al principio era que le estaban insultando. No, es que eso es algo admirable. El texto bíblico nos dice que me dio el Señor lengua de sabio. Y lengua de sabio lo que quiere decir es que me hizo sabio. ¿Y sabe lo que quiere decir sabio en la tradición reformada? El que conoce la voluntad de Dios. Eso es sabio. Inteligente. Pues inteligente nosotros decimos, el que tiene la habilidad para contestar con suma facilidad y conocimiento. Pues no. En nuestra tradición reformada, inteligente es el que cumple la voluntad de Dios. El salmista nos dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así que el necio es aquel que obvia el mensaje, la palabra de Dios. Y aquí en el Salmo 20, el profeta Isaías en el capítulo 50 nos narra que Dios llama a un hombre dándole la capacidad del entendimiento para que transmita cuál es su voluntad. No la de él, no la de la comunidad, no lo que otros esperan, sino cuál es la voluntad eterna de Dios. Eso tiene un precio. Y un precio alto. El desprecio
la persecución, la enajenación y en algunos casos hasta la muerte. Vamos a ubicarnos en el contexto. ¿A quién el escritor bíblico le está hablando? Le está hablando a una comunidad cautiva en Babilonia. Los capítulos 40 al 55, el Deutero Isaías, es a una comunidad cautiva. Al principio, los que estaban cautivos recibían el halago de los babilonios, le decían: canten, canten, nosotros sabemos que ustedes saben cantar y que cantan bueno. Y decían los desterrados: maldito sea el que se ponga a cantar, que se le pegue la lengua al paladar, que le corten el brazo derecho. Al que se atreva a hacer eso, cantar al Señor en tierra extraña. Pero ocurre un evento, se llama el síndrome de Estocolmo. Y es que cuando usted establece una relación con el que lo tiene cautivo, comienza a ver bondades. Si lo trata un poquito bueno, usted dice: oye, es que no es tan malo nada. Es que, bueno, es que la percepción de la gente. Y se acomoda tanto, se siente tan adecuado, que sería casi un pecado rebelarse. Leía la biografía de Christensen, el primer presidente de Haití, que cuando fue a la toma de posesión, un grupo de haitianos lo criticó y le dijo: no debías de ser presidente, porque cuando el patrón, el amo, te decía que nos dieras 10 azotes, tú nos dabas 15. Y él le dijo: gracias a Dios que le di 15, porque si le hubiera dado 10, ustedes hubieran pensado que el amo era bueno, que era benévolo, que ustedes se lo merecían. Y aún dándole 15, todavía están defendiendo al amo. Bajaban la cabeza. Pero para no irnos tan lejos, en nuestro entorno comunitario, en Puerto Rico las huelgas todavía son mal vistas. Pero eran mal vistas antes. Los primeros que trataron de hacer huelga fueron los obreros de la caña en Puerto Rico. Y tenían razón para rebelarse. Vivían en la choza que le daba el dueño de la finca. Compraban en la tienda del dueño de la finca. Trabajaban de sol a sol. Y cuando ya no tenían nada más, lo botaban como bagazo. Si no, pregúntele a Berardo Díaz Alfaro, fue bautista. Amén. Se llama así mismo bagazo. Bagazo. Oiga, y todavía gente que decía: qué bueno es el amo, qué bueno y maravilloso. Yo tuve esa experiencia en la familia. Mi abuelo materno era el hijo del dueño de la finca y era el capataz. Y cuando el día estaba nublado o llovía, que no se podía ir a trabajar, el dueño de la finca le descontaba el día, como si él hubiese sido responsable de que el día estuviese lluvioso o nublado para no poder trabajar. Nadie cobraba. El hambre, la miseria y el dolor permeaban, pero todos se sentían cómodos, porque ese era el establishment, ese era el estado de confort. El bíblico dice: he aquí Dios llamó a su siervo y le fue a decir: suelten ya el marasmo, despierten, porque los están oprimiendo y el Señor trae libertad. Amén. El pecador vive en el confort de su pecado. Y cuando usted lo quiere confrontar con el Señor, atenta con esa seguridad. Y no espere que lo trate con besos y con abrazos. Lo va a tratar a veces con desprecio. Esos son como los aleluyas. Esos son los que se pasan cantando. Esos son los que no tienen misericordia del vecino. Esos son. Tornan
hacia usted el desprecio que sienten por la obra de Dios. Así que para hacer ese trabajo, el hombre o la mujer que Dios ha llamado tiene que aprender a escuchar a Dios. El otro día recibí un mensajito que decía: no ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú escuches a Dios. Estamos acostumbrados a orarle a Dios, a decirle a Dios, a contarle a Dios. Pero qué lentos somos para escuchar a Dios. Muchas veces en nuestras iglesias tenemos círculos de oración en lo cual la gente viene a hacer peticiones. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan una vieja estación de radio que se llama KBM, que tenía un programita que decía: ¿me podrías complacer? Y le daba el título de una canción, y para complacer a Juana, a Petra, a Jacinta, con la canción tal o más cual: ¿me podrías complacer? Y ahí se acababa todo. Alguna gente viene a la iglesia con esa misma expectativa: Señor, ¿me podrías complacer? Pero hay un evento que terminamos de decirle la petición, decimos amén, a caminos van, dejando a Dios con la palabra. Cuando Dios quiere decirte lo que Él quiere, no estás tú presente para escuchar a Dios. Ora no hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú escuches a Dios. Amén. El escritor bíblico en esta mañana nos dice: y costó trabajo porque tuve que afirmar mi rostro, tuve que tener carácter para que me abofetearan, me escupieran y me jalaran la barba. Hoy la barba no tiene mucho sentido, pero en tiempos antiguos y para un hebreo, la barba significa vergüenza, autoridad, honestidad. A un hombre que le alaban la barba o le rasuraban la barba, era un desverbado. Sí, no tenía barba. Desvergonzado, había perdido la vergüenza. Los hombres solamente se afeitaban por luto, cuando tenían dolor. Rasgaban su ropa cuando tenían dolor y se afeitaban. Dice que este hombre tuvo que afirmar su rostro para seguir proclamando a Dios. Le han hecho barbaridades. Y él comienza a preguntarse: ¿valdrá la pena esto? ¿Cuántas veces hemos empezado tareas y nos preguntamos si vale la pena hacerlo? Porque es más fácil seguir haciendo lo que hacíamos antes. Es más fácil quedarnos en la zona de confort. Cuán difícil es enfrentarnos a los retos que Dios pone a nuestras manos. Y Dios conoce el resultado final de nuestra tarea, a pesar de lo que nosotros pensemos. No puedo, Señor, soy un niño. No puedo, Señor, porque soy tartamudo. No puedo, Señor. Y siempre una excusa. Y al niño digo: no digas que eres niño, Samuel. No digas que eres gago, que eso es tartamudo. Aquí tienes a tu hermano Aarón que va a hablar por ti. Ante cualquier excusa que puedas ponerle a Dios, Dios tiene una respuesta adecuada y positiva para ti. No puedo, Señor, porque me duele. He aquí, yo soy tu consuelo y fortaleza. Amén. Bálsamo a tus heridas. Amén. Así que habría que tener la voluntad de Dios para poder actuar de forma al propósito eterno de Dios. Y no queremos tener una mañana larga aquí para terminar esta primera idea. Queremos decir que después de haber reflexionado, el escritor bíblico se dijo a sí mismo: acérquense a mí, he aquí que el Señor me ayudará.
¿quién me condenará? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos de polilla. Quien atenta contra la voluntad de Dios envejece, pierde sus fuerzas. La Biblia nos dice que somos renovados, rejuvenecidos como el águila. ¿Y saben lo último que hace el águila? Se arranca el pico. Se trepa un monte alto, se quita todas sus plumas y empieza a darle con el pico a las piedras. Sangra, pero tiene que quitarse eso viejo para hacer un águila nueva. Los que Dios ha llamado recibirán el dolor, recibirán el sangrado, el desprecio y aún la muerte, pero no los vencerán, porque el Señor está con ellos. En segundo lugar, nos encontramos el escritor de Filipenses. El apóstol Pablo está preso y le escribe a los hermanos de Filipos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esto es un cántico, un himno. Si no lo es muy bello y puede cantarse. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan ustedes la misma pasión que tuvo Jesús. Tengan ustedes el mismo corazón que tuvo Jesús. Haya en ustedes el compromiso que hubo en Cristo Jesús. Y esto es interesante, porque comienza el apóstol Pablo a hablarnos de la divinidad de Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo en poco anonadarse, despojarse. ¿Sabe lo que quiere decir anonadar? Hacerse nada. Teniendo el poder de Dios, se hizo en forma de hombre y fue igual a nosotros. Se constituyó en forma de siervo, de esclavos duros, de aquel que tiene que servir a pesar de su sentimiento, aquel que tiene que ser fiel a pesar del castigo, aquel que tiene que permanecer al lado a pesar de las vicisitudes. Y Pablo le escribe a los hermanos de Filipo: oiga, yo estoy preso aquí, pero no es porque Dios me abandonó. Yo estoy preso aquí por otra razón, porque el Señor me ha puesto aquí para dar testimonio de su gracia y de su poder. Amén. De su llamado. Amén. Y de su constancia en medio de mis vicisitudes. Algunos podrían decirle: Dios te abandonó y por eso estás preso. ¿Y dónde está el Dios que te salva? ¿Dónde está el Dios que tú dijiste que aunque te muerdan las víboras, no te va a pasar cosa alguna? Mira, ya estás azotado y estás en cárcel. Pero si no hubiese sido así, Pablo no lo hubiese predicado al carcelero de Filipo y a su familia. Si no hubiese sido así, Pablo no hubiese conocido a Filemón. Caray, que mucho dolor sintió por el látigo, el desprecio y aún la muerte. Pero da gloria a Dios, porque el conocimiento de Dios ha llegado no solo a su mente, sino también a su corazón. Y sirve al Señor con pasión. Así que hoy nosotros, en segundo lugar, queremos tomar de Pablo el compromiso de proclamar el señorío de Jesucristo. Algunos piensan que Pablo, cuando estaba hablando del Señor, estaba hablando de Jesucristo o que estaba hablando de Dios.
Padre. No importa cuál sea el contexto, la verdad es la misma. Somos del Señor. Amén. Y ese ser del Señor quiere decir que le pertenecemos. Y dice como siervos o como dulos, esclavos. Fuimos comprados. Ninguno de nosotros fue libre porque quiso. Somos libres porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y dice, y Dios le dio un nombre a ese que nos libertó. Un nombre que es sobre todo nombre. No sabemos si el nombre es el Señor o si el nombre es Jesús. Pablo lo combina de una manera distinta, le llama el Señor Jesucristo y así los pone los dos de la mano para que no haya equivocación. Para el escritor bíblico de Filipenses, Pablo quiere que todos nosotros comprometidos con Cristo doblemos toda rodilla. Eso quiere decir doblemos nuestra voluntad. Nos sometamos al Dios de la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero sabiendo que tal acción tiene consecuencias. Amén. Que tal acción tiene eventos positivos como ver la conversión de otros. Pero tiene eventos negativos, ver el desprecio de otros, la soledad de otros. Pero vale la pena comprometernos con Cristo. Aunque en ese transitar y peregrinar humano esté el azote, esté la cárcel, que haya que afirmar el rostro, porque sabemos que en ese caminar el dolor estará presente. En tercer lugar, nos encontramos el texto del evangelista Lucas. En él nos narra la historia donde dice que habiendo Jesús terminado su discurso, se fue a Betsabé y a Betania, al monte que llaman de los Olivos. Allí se fue con los discípulos. Allí se fue con aquellos que eran sus amigos íntimos. Hay una narrativa junto a este pasaje, que no tuvimos tiempo para verla, dice, y afirmó su rostro para entrar a Jerusalén. Dice, tuvo que ponerse los pantalones en su sitio, porque tenía la oportunidad de retroceder, de irse para su casa, pero afirmó su rostro. Y en ese mismo texto encontramos uno de los dos pasajes donde dice que Jesús llora. Uno fue frente a la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró, y el segundo es cuando estaba allí en el monte, que mirando a Jerusalén al orar, dice, y Jesús lloró. ¿Lloró por quién? ¿Lloró por ellos o lloró por él? ¿Lloró por los que estaban perdiéndose o lloró porque él era el vehículo de la salvación de ellos? Y eso tenía dolor. Sea cual fuere el evento, costó trabajo a Jesús entrar a Jerusalén. No fue una decisión fácil. Lo vemos en el Monte de los Olivos. Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Estaba sometiendo su voluntad a la sabiduría y voluntad de Dios. Estaba sometiéndose al Dios eterno. Y dice Pablo, y siendo igual a Dios. Y Juan 1:1 dice que era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Pero se tuvo que hacer humano, con los limitantes suyos
y míos. Con la única diferencia, dice Pablo, pero no pecó. El texto nos narra que Jesús tenía que entrar. No en una entrada triunfal. Jesús no tuvo ningún triunfo en esa entrada. Lo que fue una proclamación de hipocresía, de conveniencia para algunos. Sí, para entrar triunfal tenía que haber entrado en un caballo brioso, en un corcel que se viera a la distancia, en una cabalgadura de distinción. Y lo único que tenía era un asno, y por cabalgadura las mantas de los discípulos, y un acto de atojante que estaban con él. Eso es lo que decían los fariseos, esos que no saben, que gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era la proclamación del mesianismo de Jesús. Era decir que Jesús es el ungido de Dios. Era decir que en Él se completa nuestra redención. Entonces, Jesús tiene que afirmarse para no volverse atrás y seguir adelante. Jesús va a entrar en una caricatura de rey triunfante. Burros, sin silla, no tiene soldados, el único que tenía era el torpe de Pedro. Eso le dijo Jesús: no seas torpe. Es más, le dijo hasta Satanás, porque fue y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Cuando un rey victorioso entraban sus ejércitos, entraban los músicos con fanfarrias, entraban los cautivos, los que había tomado prisionero en la batalla, y después entraba el rey como símbolo de victoria. Y aquí lo único que habían era uno allí gritando caricaturescamente: Jesús es el Señor. Hosana, bendito el que viene. Otra de las cosas que podíamos pensar en esta mañana es: ¿de dónde salió el bufo ese? El asno. Sí. Dice que Jesús le dijo: vayan y consigan el asno y me lo traen. Y si le preguntan, le dicen que el Señor lo necesita. Pregúntese usted: ¿quién le va a dar un asno a uno que viene aquí que dice que otro lo necesita? Eso no parece muy lógico. A menos que Jesús no hubiera hablado con el hombre antes, ¿no? Eso pudiera ser. O segundo, es que la fama de Jesús era tanta que la gente conocía a Jesús por el Señor. El maestro lo necesita. Porque miren que el hombre se lo dio y se lo llevaron. No puso objeción. No le dijo: fírmame aquí por si acaso se quedan con ellos, puede ser o cobrar. No. Se lo dio. Lo cual significa que cuando usted cumple la voluntad de Dios, los eventos que parecen irracionales o imposibles se convierten en perfectas y profundas realidades. Usted tiene hoy que caminar con Jesús, con la única diferencia que sabemos cuál es el resultado. Los discípulos andaban con Jesús con su propia expectativa, no con la de Jesús. Señor, que eso no te acontezca. Señor, que cuando tú vengas en tu reino, mi nene se siente a un lado y el otro al otro. Señor, Señor, Señor. Pero ninguno le preguntaba: Señor, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué tengo yo que hacer? La gran mayoría de las veces cuando tenemos problemas le preguntamos a Dios ¿por qué? Y yo le he dicho que esa no es la pregunta. La pregunta es ¿para qué? Amén. Porque cuando preguntamos a Dios ¿para qué?, nos va a decir el propósito. El por qué ya se contestó: porque es mi soberana voluntad. ¿Sí?
Eso ya lo sabíamos. Así es. Pero lo que nos interesa saber es cuál es el propósito y el resultado de ese llamar de Dios. La entrada a Jerusalén es el momento en el cual Jesús demuestra que aunque sabe la consecuencia de entrar, está dispuesto a ser fiel y fiel hasta la muerte. En esta mañana, yo espero que usted y yo podamos celebrar un domingo de pasión. Amén. Con pasión, Amén. con entusiasmo, con dedicación. Número 1, escuchemos la voz de Dios para salir de aquí a proclamar el reino, a pesar de los que no quieren oírlo, a pesar de los que nos rechazan, a pesar de los que nos critican, a pesar de aquellos que procuran nuestro mal. Pero confiados en la mano de Dios, salgamos de aquí, porque ninguno de ellos permanecerá. Dios dará la victoria. Número 2, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sientan la presencia de Dios en vuestras vidas. Amén. Sientan el compromiso de Jesús. Amén. En sus corazones. Y en esa dimensión vivan siempre. Y tercero, acompañen siempre a Jesús. No es que Dios vaya con usted. La gente escucha por ahí, ve con Dios. O que Dios te acompañe. No, no. Dios no tiene que acompañarme a mí. No se confunda. Vaya usted con Dios. La diferencia entre un dicho y el otro está en quién es quien marca el camino. Si Dios me acompaña, la demarcación del camino es mía. Si yo sigo a Dios, si yo voy con Dios, Dios decide el camino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ten en la mente el lenguaje del sabio, sintiendo en tu corazón el mismo sentir de Jesús, y sobre todo que Él sea el hosana de tu vida. Que la paz de Dios te continúe bendiciendo y cuidando ahora y siempre. Amén.